ataque de cólera. Y la mayoría de las cosas por las que Nerón tiene tan mala fama llegaron después del acto más atroz que un ser humano pueda cometer: el asesinato de su propia madre. Agripina, que había organizado el ascenso al poder de Nerón matando a su marido Claudio, fue la mujer más déspota de la antigüedad. Ella esperaba compartir por igual el poder con su hijo. Agripina no podía aceptar un papel subordinado, ni con Claudio ni con su hijo. Y eso, al final, fue lo que acabó con ella. El afán de control que tenía Agripina fue enfureciendo poco a poco a Nerón. En el año 59, a los 21 años, 5 después de convertirse en emperador, mandó a sus guardias que mataran a su propia madre. Cuando estos se acercaban, Agripina ordenó a los guardias de forma simbólica que le clavaran la espada en el útero. Les dijo: clavádmela aquí primero, aquí engendré a Nerón. Muy dramático. Nerón se quedó atormentado durante el resto de su vida con las visiones del fantasma de su madre, que le empujaron aún más hacia la locura. Nerón, con el tiempo, va sintiéndose cada vez más solo y al mismo tiempo, por la misma razón, también cada vez más paranoide y cada vez más cruel. Fue en medio de estos delirios cada vez más profundos cuando Nerón empezó a construir el palacio del placer más suntuoso del imperio, en tierras públicas y con dinero público. Tendríamos que imaginarnos algo como que todo Central Park en Nueva York se convirtiera en la propiedad privada y palacio personal de Bill Gates. Era una zona en el corazón de la ciudad donde tenían sus casas las personas, algunas de ellas ricas, que pertenecían a la ciudad. Fue algo escandaloso. Nerón exprimió a las provincias hasta dejarlas secas para conseguir los fondos necesarios. Incluso en Roma exigió dinero a los ricos. Tenían que legarles sus propiedades y luego los asesinaban. Debió ser una época y un lugar terrible para los que les tocó vivirlo. El hogar dorado de Nerón se construyó probablemente con el sufrimiento y el sudor de la mano de obra esclava. En la antigua Roma la esclavitud era una práctica común y aceptable. 1 de cada 3 personas que vivían en la ciudad eran esclavas. Los logros de Roma serían impensables sin la mano de obra esclava. La mano de obra esclava era, en parte, lo que generaba los beneficios necesarios para mantener y expandir el imperio. No hay duda de que la mano de obra esclava fue también muy importante para la construcción de estos grandes proyectos que de verdad definieron la esencia de la Roma imperial. El nuevo palacio de Nerón reflejaría su concepto divino de sí mismo. Estaba diseñado como si fuera una gran villa junto al mar, pero en el corazón de la ciudad. Viñedos, jardines y pastos para animales salvajes cubrirían lo que una vez habían sido cruces de caminos en el centro de Roma. En medio del recinto se construiría un lago y un pabellón con pasadizos cubiertos de más de 1,5 kilómetros de longitud. Una de las alas de ese pabellón de 150 habitaciones aún sigue en pie, actualmente enterrada bajo la Roma moderna. Su interior hundido nos muestra la maestría de los romanos en otra de sus innovaciones: el techo abovedado. Una bóveda no es ni más ni menos que un arco que ha sido ampliado a lo largo de su eje. Cuando ya has construido una vez esa estructura y tienes un arco, mueves la estructura y repites la operación, y así tienes una amplia bóveda, una forma muy eficiente de construcción de los romanos. Cuando se terminó el Domus Aurea en solo 4 años, el emperador Nerón exclamó: «Por fin puedo empezar a vivir en una casa digna de un ser humano». Los restos que han perdurado son una parte oscura y húmeda del decadente palacio en el que vivió. Estas cámaras de ladrillo y hormigón estuvieron en su día adornadas con oro y recubiertas con coloridos frescos y piedras preciosas de valor incalculable.
En el techo había incrustadas piedras preciosas y semipreciosas. Allí había lapislázuli, cristal de roca, cristal rosa, que habían puesto allí simplemente para captar la luz. Al construir el Domus Aurea, Nerón está demostrando que no es como los buenos emperadores, generoso con sus recursos personales, y creo que esta es una de las razones que lleva a su caída. Su actitud fue tan desproporcionada en relación con lo que los senadores y la gente de Roma esperaba de su emperador que creo que finalmente pagó el precio. En el año 68, solo unos meses después de trasladarse al Domus Aurea, Nerón fue derrocado por un gigantesco movimiento de oposición. El Senado le declaró enemigo público y ordenó a sus propios guardias que le dieran caza como a un fugitivo. Cuando se sintió rodeado, Nerón se cortó el cuello con la ayuda de un esclavo fiel. Sus últimas palabras fueron: ¿qué artista muere conmigo? Nerón murió como el gran actor elocuente que siempre quiso ser. Una especie de actor de tragedia en un escenario trágico. Sus últimas palabras completan su imagen como alguien que se vio a sí mismo no como un emperador, sino como una estrella. Tras la muerte de Nerón, los romanos intentaron enterrar todo recuerdo de él y de su opresivo mandato. En el año 104 su casa dorada se rellenaría y cubriría de tierra y escombros. Serviría de base a un complejo de baños que construiría encima de ella el emperador Trajano. Durante los 1300 años siguientes permanecería enterrada y olvidada junto a una ciudad en continuo cambio. En el siglo XVI un socavón hizo que los exploradores volvieran a entrar en el vientre de esta bestia de la antigüedad. En su interior, los artistas del Renacimiento se inspiraron en sus extraños frescos. La palabra grotesco que utilizamos actualmente viene del término artístico usado para describir estas extrañas criaturas que vieron allá abajo, mitad humanas, mitad bestia, en parte elemento arquitectónico, en parte decoración. El Domus Aurea es un testimonio perdurable del escalofriante mandato de Nerón, echado a perder por la locura, el asesinato en masa y la más extrema autocomplacencia. Una vez finalizado este periodo, el Imperio Romano se enfrentó a un futuro incierto. Todos los emperadores, desde Julio César hasta Nerón, habían descendido de un único linaje. Ahora, por primera vez en la historia, el gobierno del imperio estaba a disposición de cualquiera. Nadie estaba seguro de lo que iba a pasar a continuación, excepto que iba a derramarse sangre y que no iban a pasarlo bien hasta que hubiese acabado. Año 69. El emperador Nerón yace muerto tras haberse quitado él mismo la vida. Por primera vez desde el asesinato de Julio César, Roma se queda sin un heredero al trono. Estalla una lucha de poder entre los principales generales del imperio que enfrenta a sus ejércitos entre sí en un sangriento intento por alcanzar el poder. Al final, el vencedor es Vespasiano, un general sencillo y franco que había dirigido a las legiones de Roma en su puesto de destino, la inestable Judea. No tiene sangre azul, ni tampoco se parece en nada a su tiránico predecesor. Vespasiano era el anti-Nerón. Era lo más diferente a Nerón que se podía ser. Había ido ascendiendo poco a poco en el escalafón y era un hombre práctico, un poco endurecido, que tenía aversión a la pretenciosidad y además se sentía orgulloso de ello. Vespasiano es la clase de persona que preferiría ver un partido de fútbol a una ópera. A diferencia de Nerón, que explotó los conocimientos de sus ingenieros para sus propios vanidosos proyectos colosales, Vespasiano pondría las grandes mentes arquitectónicas de Roma al servicio del pueblo. Empezaría por vaciar el enorme lago que Nerón había construido en los jardines de su palacio.
En su lugar, levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma, un lugar en el que se podía canalizar todo el caos que había consumido a la ciudad. Se llamaría el Anfiteatro Flavio, aunque se conoce más por el nombre de Coliseo. Lo que quería decir Vespasiano con esto fue: estoy cogiendo un espacio que era solo para el uso privado de un mal emperador, y ahora estoy transformando ese área en un espacio público que será utilizado para que toda la gente de Roma pueda disfrutarlo. Esta fue una forma de propaganda muy audaz. Cada vez más solo, y al mismo tiempo, por la misma razón, también cada vez más paranoide y cada vez más cruel. Fue en medio de estos delirios cada vez más profundos cuando Nerón empezó a construir el Palacio del Placer más suntuoso del imperio, en tierras públicas, y el afán de control que tenía Agripina fue enfureciendo poco a poco a Nerón. En el año 59, a los 21 años, 5 después de convertirse en emperador, mandó a sus guardias que mataran a su propia madre. Cuando estos se acercaban, Agripina ordenó a los guardias de forma simbólica que le clavaran la espada en el útero. De la antigüedad. Ella esperaba compartir por igual el poder con su hijo. Agripina no podía aceptar un papel subordinado, ni con Claudio ni con su hijo. Y eso, al final, fue lo que acabó con ella. Les dijo: clavádmela aquí primero, aquí engendré a Nerón. Muy dramático. Nerón se quedó atormentado durante el resto de su vida con las visiones del fantasma de su madre, que le empujaron aún más hacia la locura. Nerón, con el tiempo, va sintiéndose ataque de cólera. Y la mayoría de las cosas por las que Nerón tiene tan mala fama llegaron después del acto más atroz que un ser humano pueda cometer: el asesinato de su propia madre. Agripina, que había organizado el ascenso al poder de Nerón matando a su marido Claudio, fue la mujer más déspota